Buenos días, Presidenta Aila Cruz de Loguera. La marcha del 2 de octubre del jueves pasada se tornó muy violenta, pese a que usted nos había advertido que las mallas eran de contención y para que no hubiera enfrentamiento con los policías. Sin embargo, pues había muchos elementos de la policía del gobierno de la Ciudad de México ahí, y que muchos de ellos, 94 para ser precisos, resultaron heridos. Ustedes, además de unos compañeros fotoperiodistas que algunos de ellos fueron agredidos por los propios policías, ¿ustedes tienen ubicados a estas personas del bloque negro para que no exista esta impunidad? Primero, mucha provocación. ¿De qué sirve esta violencia, este uso de… incluso había bombas molotov? ¿De qué sirve? ¿A quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué buscaban este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades, de plena libertad, absoluta y plena libertad? ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía. Un 2 de octubre. ¿Qué buscaban con esta posible respuesta de la policía de la ciudad? Pues que dijeran, hay un régimen represor que reprime estudiantes en un 2 de octubre. A mí me llama la atención, lo pongo como temas que aparecieron ese día. Una publicación de Claudio X González. Búsquenla porque no la voy a poner aquí porque es muy ofensiva. Del Junior tóxico. Y la provocación. O sea, querían como decir, bueno, el régimen de la Cuarta Transformación, el gobierno de la Cuarta Transformación, no régimen, el gobierno de la Cuarta Transformación es igual que el gobierno del 68, reprime. Lo pongo aquí para el análisis general. ¿Qué buscan estos grupos? Que se cubren la cara, que… Entonces, primero, mi apoyo a los policías nuestro apoyo a los policías que resultaron heridos y su valentía por la contención, la verdad. Es increíble cómo contuvieron sin caer en ninguna provocación, con heridas personales. Pero hay que preguntarse qué buscan estos grupos, cuál es su intención. Ahora, es un delito muchas de las cosas que hicieron, y ya la Fiscalía de la Ciudad de México pues tendrá que ver si hay identificación de las personas, ¿no? Para poder, particularmente cuando hay una agresión directa a una persona, particularmente un policía, porque ellos, los policías, se vio en la escena, ellos contenían y la agresión vino de un solo lugar, no vino de otro lugar, de este grupo de personas. Y obviamente pues mayor capacitación y fortalecimiento de la policía de la ciudad para poder contener situaciones como las que se presentaron. Pero nosotros no estamos de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo con manifestaciones violentas, menos
en una ciudad de libertades, como es la Ciudad de México, en un país de libertades, como es nuestro país. Entonces puede haber, puede no estar de acuerdo con el gobierno, pero esta agresión a las personas, a periodistas, pues tiene que revisarse. Y la Fiscalía pues tiene que ver si hay identificación de algunas personas. Y el llamado a que las manifestaciones sean pacíficas. Y la pregunta que tenemos que hacernos todas y todos los mexicanos es: ¿qué ganan estos grupos? ¿Qué buscan? Porque los extremos se juntan, los supuestamente muy radicales, grupos radicales, pues también se juntan con la derecha, ahí están bien juntitos. Entonces yo por eso llamo la atención de las publicaciones que hubo ese día y que buscaban, que esperaban, más allá de la crítica constructiva que se pueda hacer al mayor contención que deba existir frente a situaciones de este tipo. Es muy importante que la policía de la ciudad no haya caído en esas provocaciones, porque de haber caído en la provocación, entonces le hubieran alimentado toda esta narrativa que traían para ese día. Y por supuesto nuestra solidaridad a los policías, a los periodistas que tienen, uno de ellos está en una situación delicada, un policía, a sus familias, y la Fiscalía de la ciudad pues que pueda revisar sobre todo a esta agresión directa que hubo, ¿no?, que es injustificable. Presidenta, ¿el sistema de inteligencia de su gobierno no tiene indicios de quiénes financian este grupo y de quiénes son para quizá desactivarlos antes? Pues tiene que abrirse una investigación, o sea, no es así por inteligencia, sino tiene que abrirse por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que ya se abrió, y a partir de ahí pues hacer las investigaciones. Gracias, Presidenta. En otro tema, pues ayer ya vimos igual el cierre de sus informes, su recorrido por las 32 entidades del país. Vimos a mucha gente desbordando calles del centro histórico. El gobierno de la ciudad decía que asistieron alrededor de 400,000 personas, pero en el Zócalo, Presidenta, también vimos gran parte o la mitad quizá llena de sindicatos. ¿A qué se debe esta movilización quizá un tanto corporativa que antes no se veía en los mítines de la 4T? Se invitó abiertamente. No, aquí no hay corporativismo, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros estamos en contra del corporativismo que se dio durante toda la época del priismo. Incluso en el caso del corporativismo, ¿qué es? Las organizaciones sindicales de campesinos que pertenecían al PRI como tal, el sector obrero, el sector empresarial, el sector campesino. Entonces las organizaciones como tal eran parte del PRI y se gobernaba pues con un solo partido. Entonces era parte pues de un partido de Estado, por eso se le llamaba así. Lo puedo decir, en el caso de Morena, la afiliación siempre se definió, y así debe ser, individual, no es corporativa, no es una organización que pertenece al partido político. La afiliación es individual, y digo de Morena pues porque de ahí venimos. Entonces no puede haber afiliación corporativa, es individual. La persona decide si se afilia a un partido político o se afilia a otra. En este caso fue una invitación abierta y los sindicatos se movilizaron, pero no hay un llamado desde el gobierno a decir movilízate, sindicato tal o sindicato otro, ¿no? Nosotros lo que nos gusta pues es que la gente llegue de manera individual. Y ayer que se dijo mucho de los autobuses, la gente viene en autobuses en general desde las manifestaciones, desde que éramos oposición,
Que vengan en autobús no quiere decir que la gente no quiera venir, sino que se organizan para tener autobuses conjuntos para poder llegar a un evento. Presidenta, en ese mismo tema también vimos que estuvo ausente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pero esta no es la primera vez, digamos, o que vemos que se ausenta de eventos masivos. A veces públicos. viene, a veces pues tiene mucho trabajo, tiene mucho trabajo y decide a veces no asistir. Entonces depende pues del día y de las tareas y las actividades que tenga en ese momento. Pero solo se debe a temas de trabajo, no existen amenazas en su contra o a lo mejor… No, él evidentemente, igual que secretario de la Defensa, de la Marina, que muchas veces asisten y a veces en algunos lados no, pues tienen que tener medidas de seguridad especiales, evidentemente, y más él que fue en su momento víctima de un atentado. Pero en este caso él toma las decisiones de venir o no de acuerdo a la cantidad y la carga de trabajo que tenga o algún seguimiento que tiene que hacer en particular para un tema. ¿Y el secretario de Economía por qué razón? Él está fuera en este momento, Marcelo está en Japón, ¿verdad? Desde hace varias semanas tenía esta invitación muy importante. Van a estar allá, no solamente va, digamos, a hablar con sus homólogos japoneses, sino que van a estar presentes también secretarios del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos. Entonces consideramos pertinente que él fuera a esta reunión de la PEC para que pueda hablar con distintos gobiernos y además pues exponer la participación de México. Presidenta, también ayer, antes de su informe final de su primer año de gobierno, platicábamos con el senador Saúl Monreal y él nos comentaba que tiene todavía puesta la mira, digamos, o mantiene su deseo por tener la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, pese a la ley. Pues que se espere 6 años, está joven, está muy joven él, tiene todavía mucha vida por delante. Él dice que no descarta irse por el PRI o por el PAN. Bueno, pues allá lo evaluará la gente, ¿verdad? Si llega a ser una circunstancia aquí, mi recomendación personal como no de la presidenta, de Claudia, es que se espere 6 años. Hay mucha vida por delante todavía, es joven, tiene mucha vida política por delante. Y finalmente, Presidenta, Grupo México del empresario Germán Larrea pues dio a conocer que tiene interés en comprar el 100% de Banamex. Incluso dijo que presentó una oferta a Citi, aunque Citi dijo que no la ha recibido aún, pero el tema aquí es que sí tiene el interés. ¿Cuál es su opinión de eso, de que quiera comprar? Tendrá que evaluar. Hizo una publicación Citi el viernes, ¿no? El mismo día. De que ya tienen un acuerdo que se anunció hace unos días y que en el momento que se presente pues tendrán que evaluarlo. Pero por usted… Pues tendrá que evaluarlo el banco. Gracias. Sí, muy buenos días, Presidenta, muchas gracias. Estamos Demián siendo Duarte. breves porque ya… Sí, cómo no. Demián Duarte de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Presidenta, bueno, muy elocuente y bueno, quiero felicitarle por su mensaje del día de ayer. Creo que dejó algunas cosas bastante claras al respecto de cuál es su visión. Yo, quisiera haber escuchado quizás algunos datos más allá de lo que usted ofreció al respecto del desempeño de la economía. Sé, bueno, que hemos estado enfrentando pues un entorno complejo, se ha salido adelante afortunadamente gracias a la estrategia. Usted hablaba de un crecimiento potencial de alrededor del 1.5%, de que 1.2%, que el tipo de cambio se ha mantenido estable, la inflación también. En ese sentido, bueno, es evidente que nos gustaría escuchar de parte de la Presidenta de la República una visión al respecto de qué es
este segundo año que hoy arrancamos. Lo arrancamos desde el día 2 de octubre, pero hoy estamos en el día después de este mensaje importante que usted ofrece, mensaje político de certeza. En este sentido, quisiera yo preguntarle acerca de las expectativas que podemos tener hacia el futuro inmediato. Bueno, primero es el modelo económico. Ahí no va a haber cambios. Estamos convencidos de el humanismo mexicano, de la Cuarta Transformación, de la economía moral, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y de que por el bien de todos, primero los pobres. En pocas palabras, ese es nuestro modelo, que vamos a fortalecer hacia adelante. Uno, evidentemente las obras de infraestructura que hemos anunciado, trenes de pasajeros, carreteras, puertos, aeropuertos, obras de agua y saneamiento. Hay un programa muy claro de las obras estratégicas para este sexenio y muchas que dan puerta para el siguiente. Ahí está incluido evidentemente las obras de infraestructura en energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y los contratos privados eléctricos que representan el 46% de la generación. Eso por un lado. Por otro, en el Plan México nosotros planteamos fortalecer la producción nacional para el mercado interno y la exportación. En el caso del mercado interno o del aumento en la producción, pues están los 15 polos de bienestar más los polos de bienestar que tiene la Secretaría de Marina, que son principalmente en el sur-sureste, que ya van muy avanzados y que, sobre todo a principios del 2026, ya van a estar todos arrancando. Por otro lado, pues lo que tiene que ver con el cierre de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y con, Estados Unidos, Canadá, Europa, que ya está, y China también, y los países asiáticos, que con muchos de ellos no hay acuerdo comercial, y estamos convencidos que en los siguientes meses vamos a tener un buen acuerdo, y eso pues va a dar mucha certidumbre para la inversión para el próximo año. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los programas de bienestar y el bienestar de la gente. Los programas de bienestar se mantienen, se fortalecen. Viene una pequeña beca para primaria de manera gradual el próximo año y algunos otros proyectos para jóvenes que son muy importantes. El programa de vivienda, el programa de ampliar el número de escuelas preparatorias y universidades, el programa de salud, no solamente IMSS Bienestar, sino el IMSS, el ISSSTE. Les adelanto, en enero del próximo año vamos a iniciar lo dije ayer, nada más que con tanta información a lo mejor no tuvo la relevancia. En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción, el registro. Todo mexicano y mexicana va a tener un registro al sistema de salud nacional. Todos van a tener una credencial, si son del ISSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS Bienestar, de acuerdo con lo que ellos nos digan o con lo que cada persona diga, para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones, porque el objetivo es generar un esquema para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS Bienestar o del IMSS, puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de salud pública. Pues en general, digamos que este es el programa, el proyecto, y evidentemente pues este año iniciamos con las grandes obras, el próximo año pues 2026 sobre todo, pues el empleo va a crecer de manera muy importante por la inversión pública y la inversión privada.